Se me preguntó, ¿verdad?, acerca de las dispensaciones en la Biblia, las dispensaciones de Dios. Y bueno, creo que es un tema interesante, importante, que nosotros podamos, hermano, entender acerca de las dispensaciones. ¿Qué es, hermano, una dispensación? Bueno, pues una dispensación, hermano, dicho desde una definición, es un periodo de tiempo en el que Dios revela sus verdades y ordenanzas a las personas en la tierra. También se refiere al método o esquema que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos con los hombres. De manera resumida, entonces, una dispensación, hermano, aunque no está la palabra específicamente en la Biblia, dispensación, sin embargo, hermano, entendemos que es un periodo de tiempo en el que Dios revela sus verdades y ordenanzas a la humanidad o a las personas que Él llama. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a ver, hermanos, conforme a las escrituras que la Biblia nos habla de 7 dispensaciones. 7 dispensaciones, hermano. Una es la dispensación en la creación. Podemos decir la dispensación de la inocencia. Recuerda lo de Adán y Eva en su estado de inocencia. Esa fue una dispensación, hermano. Luego, hermano, entra, hermano, una dispensación de la conciencia, en que los hombres no tenían una ley escrita, no tenían los mandamientos de Dios, sin embargo, se movían, hermano, por la conciencia, por la ley de la conciencia. Una tercera dispensación, hermano, sería el gobierno humano. Recuerda cómo el hombre, hermano, empezó a hacer sus propios reinos, sus propios gobiernos. Inclusive, hermano, cuando edificaron aquella torre de Babel, hermano, la edificaron no conforme a la dirección de Dios, hermano, sino la edificaron, hermano, conforme a su propio reino, a su propio gobierno. Y por cierto, hermano, que ellos dijeron, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y fueles en ladrillo en lugar de piedra. Hay algunos simbolismos, hermanos. Usted sabe que Jesucristo es llamado la piedra sobre la cual hay que edificar, la piedra angular. Y bueno, pues hay hasta ese simbolismo, hermano, como ellos desecharon la piedra, hermano, y ellos prefirieron edificar con ladrillo, ¿sí?, haciendo su propio gobierno. Pero luego, hermano, la siguiente dispensación entra la dispensación de la promesa o de las promesas dadas a Abraham. Es muy importante esa dispensación, hermano, porque luego se conecta, hermano, con la dispensación de la gracia. Y bueno, después de la dispensación de las promesas, hermano, viene en quinto lugar la dispensación de la ley. Un tiempo, hermano, que fue exclusivo para Israel. Es necesario entender, hermano, que ahí no entramos nosotros. Esa dispensación, hermano, fue solo para Israel, no para todas las naciones. Y bueno, en sexto lugar entra la dispensación de la gracia, que por cierto, hermano, en el sexto día de la creación, hablando proféticamente y simbólicamente, ¿qué dijo el Señor, hermano, en el sexto día de la creación? ¿Recuerda? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, es donde Dios se propone, hermano, por su gracia, hacer al hombre a su imagen. Y por último, hermano,
hemos de tener una séptima dispensación, que es el reino milenial, el reino de Cristo, donde Él reinará con justicia y con paz. Esto, hermano, pues es una introducción, hermano, a lo que vamos a estar viendo con respecto a estas dispensaciones de Dios, dispensaciones en la Biblia, hermano, que son periodos de tiempo en los cuales Dios trata con los seres humanos, Dios trata con el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, según vimos, ¿verdad?, Dios trata con el hombre revelando sus verdades y ordenanzas a las personas en la tierra. Eso es una dispensación. Cada dispensación, hermano, se puede decir que se divide en 3 etapas. Una etapa, hermanos, es donde Dios demanda obediencia. Dios, hermano, demanda sus obligaciones al hombre. Una segunda etapa, hermano, viene a ser la desobediencia a esas ordenanzas, a esas obligaciones. Y una tercera etapa, hermano, vendría a ser, hermano, el juicio que Dios hace por la desobediencia. Pudiéramos decir también que una tercera etapa de cada una de las dispensaciones es el desenlace de ese tiempo. Pero vamos a comenzar, hermano, con la primera dispensación acerca de la inocencia, la dispensación en el tiempo de la inocencia. Génesis capítulo 1, hermano, versículo 26 al 28. Gloria a Dios. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Primer libro, Génesis, recuerde, significa principio. Versículo 26 del capítulo 1 al 28. ¿Estamos ahí? Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, por cierto, no dice y crearon al hombre, por aquello de los que dicen que es una Trinidad creando al hombre. No, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificar y multiplicar, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bien, hermanos, en este tiempo, en esta primera dispensación, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¡Qué bendición, hermano! Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando hablamos de que fueron creados a la imagen de Dios, hermano, no se refiere que si Dios tenía 2 ojos, pues ahí van 2 ojos para el humano. Si Dios tenía una nariz, ahí va una nariz para el humano. Si Dios tenía una boca, pues ahí va una boca para el humano. Si Dios tenía unas orejas, ahí van unas orejas para el humano. No se refiere a ese tipo de imagen, hermano. No se refiere a una imagen corpórea, no se refiere a una imagen física, por supuesto que no. La imagen, el traer la imagen de Dios, hermano, es esa sabiduría, inteligencia que Dios le dio al hombre. Es, hermano, también en el alma esa inmortalidad, pues el alma del hombre, hermano, es inmortal.
Y sobre todo, hermano, cuando habla de lo que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, se refiere al alma. Pues hacemos notar que en el capítulo 2, versículo 7, cuando dice formó Dios al hombre del polvo de la tierra, allí ya no dice que a la imagen de Dios o a la semejanza de Dios. Simplemente dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, refiriéndose al cuerpo, refiriéndose al físico, que el físico, hermano, en realidad no dice ahí la Biblia que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, hermano, cuando nos referimos al alma, porque el hombre, hermano, está formado por tres partes: el alma, el cuerpo y el soplo de vida, el espíritu de vida. Esos tres elementos, hermanos, son los que forman al hombre. Por allá Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, por el versículo 23, dice que el Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Bien, entonces es importante notar, hermano, que el cuerpo no dice aquí la Biblia que fue hecho conforme a la imagen de Dios. Soplo de vida, hermano, es el aliento, es la vida que Dios da al cuerpo. Allá Santiago dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. El cuerpo necesita ese soplo, ese espíritu para tener vida. Pero el alma, hermano, el alma esa, hermano, es de naturaleza divina. El alma, hermano, es de naturaleza de Dios. El alma es inmortal. Al alma se refirió el Señor Jesucristo cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. El alma, hermano, que está dentro del cuerpo es la que fue hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios, dándole Dios, hermano, autoridad, dándole Dios inteligencia. Por eso el Salmo 8 dice: hiciste lo poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Todo lo puso debajo de sus pies del hombre. El hombre, hermano, es Señor, tiene capacidad, inteligencia, tiene, hermano, en su alma inmortalidad. Es, hermano, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y en su primera dispensación, hermano, ahí estaba el hombre, hermano, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios, hermano, le dicta obediencia. Dios le dicta, hermano, obediencia y obligaciones. Ahí en el capítulo 2 del mismo Génesis, vemos, hermano, en el versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos? Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahí está Dios, hermano, dictándole al hombre obligaciones, dictándole al hombre obediencia. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, el hombre desobedeció. El hombre desobedeció, hermano,
y según nos narra el capítulo 3, comió. Ahí, hermano, en el capítulo 3 nos narra el versículo 1 al 6. ¿Lo leemos también? Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, hermano, desobedecieron el mandato de Dios, hermano, y por ello hubo juicio, hubo consecuencias de parte de Dios, hermano, por la desobediencia. ¿Qué pasó? Fueron abiertos los ojos de entre ambos, dice el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Hermano, se empezaron a esconder de la presencia de Dios. Sintieron, hermano, vergüenza. No podían, hermano, estar en comunión con Dios. Se sintieron, hermano, en la oscuridad. Y la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hombre se había apartado, hermano, había desobedecido. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo, hermano? Tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Empezó a tener miedo el hombre. Perdió, hermano, el amor de Dios en esa comunión en el huerto de Edén. Y digo, hermano, el amor de Dios, hermano, porque en su amor Dios tenía esa comunión con el hombre. Y la Biblia, hermano, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde está el perfecto amor, no hay temor, no hay miedo. Ahí se habían desligado del amor de Dios, hermano, y empezaron a sentir miedo. Versículo 11, y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, qué lamentable, hermano. El hombre empezó a culpar a otros, empezó a culpar en este caso a su mujer. Y en realidad, hermano, el texto como que hace responsable a Dios cuando dice: la mujer que me diste. Santo Dios, como si Dios fuera el culpable. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermano, cuando el hombre ha caído, cuando el hombre ha desobedecido y no se arrepiente, busca culpar a otros y justificarse él. Decir: la mujer, mi mujer tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, son muy rebeldes, mis padres tienen la culpa, no me dieron lo que necesitaba, etcétera, etcétera. El hombre, hermano, en la caída o un reflejo de su caída es que empieza a culpar a otros y no quiere reconocer su falta. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ahí está el hombre teniendo miedo, ahí está el hombre escondiéndose, ahí está el hombre culpando a los demás, en este caso a su mujer. Y la mujer, hermano, pues no se quedó atrás, también culpó a la serpiente. Versículo 13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Esto me recuerda, hermano, a aquellos que para todo le echan la culpa al enemigo. El Señor lo reprenda. Si hay un adulterio, hermano, ¿qué dicen? ¿El diablo? Si la Biblia dice, hermano, que los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, bueno, ahí da una lista grande, hermano. Pero la gente, hermano, quiere culpar al diablo de todo. Es que se emborrachó, es que el diablo, como si el diablo, ¿verdad?, lo hubiera emborrachado. No, hermano, hay cosas que son los deseos de la carne, las obras de la carne, según nos describe allá Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Bien, ahí vemos, hermano, la desobediencia. Y vemos, hermano, también el juicio por esa desobediencia. El juicio, hermano, por no haber acatado su mandamiento, su palabra. Hubo consecuencias, hermano, y al hombre dijo, el versículo 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Una aflicción, hermano, mientras que el hombre viviera. Cierto, hermano, desde un inicio Dios le mandó al hombre que labrara la tierra, guardara, hermano, cuidara el huerto, y eso implica mucho trabajo, pero no sentían, hermano, esa fatiga, ese cansancio, ese dolor, hermano, que vino por causa de la desobediencia, que vino, hermano, como un reflejo de la caída de Adán y de Eva. Finalmente, hermano, el juicio que Dios hizo, dice en el versículo 23, y sacólo el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre quedó fuera, hermano, como consecuencia de su desobediencia. Dios hizo este juicio, hermano, echando al hombre fuera del paraíso y consecuentemente, hermano, quedó en muerte. Recuerde que la palabra muerte significa separación. ¿Y qué es lo que pasó aquí? El hombre fue separado. No del cuerpo, refiriéndose a la muerte física, porque esa, hermano, la muerte física ya estaba determinada. Pero lo que sí pasó, hermano, fue una muerte espiritual. Murieron, se separaron de Dios. El hombre fue separado de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, en relación, hermano, a la dispensación, pasamos a ver, hermano, a considerar la dispensación de la conciencia. Tiempo, hermano, que no había una ley, no había mandamientos escritos, y el hombre, hermano, se movió por la ley de su conciencia.
Desde ahí, hermano, en el capítulo 3, el Señor le dijo al hombre, miren el versículo, ahí vemos, hermano, que la serpiente sabía, hermano, las consecuencias de que el hombre iban a entrar, hermano, a ser gobernados o a ser dirigidos por su conciencia. Versículos 5 y 6 dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Ahí está, iban a dirigirse, hermano, por su conciencia, y en base a su conciencia sabrían el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí está, hermano. Entraron, hermano, a una dispensación más acerca de la conciencia. El hombre se habría de ser dirigido o se habría de dirigir por su conciencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 22 de ese mismo capítulo dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. ¿Cómo sabría el bien y el mal? Porque había una ley escrita. No, hermano, aún no había una ley escrita. Sabiendo el bien y el mal, ¿cómo lo sabría? Por su conciencia. Y entonces dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 6, hermano, nos habla de esta dispensación de la conciencia. Versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. ¿Qué cosa, hermano? De continuo solamente el mal. Hermanos, se inclinaron hacia el mal, desobedecieron, hermano, aún a la ley de la conciencia, hermano, que les dictaba qué era bueno y qué era malo. Sin embargo, hermano, ellos siguieron, hermano, solamente el mal. Había la opción de no seguir solamente el mal, pero el hombre en lo general, hermano, siguieron solamente el mal. Versículo 6, y arrepintióse el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Sintió, hermano, otra versión dice que el Señor sintió pesar por haber hecho al hombre. Le pesó en su corazón. Bien, versículo 11 y 12 de este mismo capítulo, vea lo que dice. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y cuál fue, hermano, el desenlace? ¿Cuál fue el juicio, hermano, de este tiempo en que el hombre, hermano, vivía por su conciencia y que siguió el mal, por supuesto? ¿Cuál fue el juicio, hermano? El diluvio. El Señor, hermano, trajo el fin de esta dispensación, hermano, de la conciencia, lo trajo con un diluvio, un juicio de parte de Dios, hermano. Pues dice ahí el versículo 7 de este mismo capítulo 6,
Y dijo el Señor, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento o me pesa de haberlos hecho. Bien, Dios trajo juicio, hermano. Y dice, hermano, el versículo 13 de este mismo capítulo, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La tierra, hermano, llena de violencia. Hermano, inclusive lo que dice, hermano, una de las características que dice este capítulo de cómo el hombre era de continuo solamente el mal y que era violento, hermano. Cuando dice el versículo 1 y 2 de este capítulo 6, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, ya hemos visto en un tema que esos hijos de Dios, hermano, también se traduce en el original como hijos de poderosos, hijos de gente que actuaba, hermano, como juez, hijos de jueces, hijos de gente poderosa, hermano. Esos hijos, hermano, con violencia, sus familias, hermano, tenían poder, tomaron, hermano, viendo las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse mujeres, no dicen tomáronse mujer, sino tomáronse mujeres, hablando de muchas o de varias, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Esto, hermano, sin duda lo hicieron con violencia, pues se daban el lujo, hermano, de escoger mujeres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, pero Dios trajo juicio en esta dispensación, hermano, en que el hombre se dirigió por su conciencia, trayendo un diluvio. Dice, hermano, ahí el versículo, vamos al capítulo 7, versículo 11. ¿Lo tenemos? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Ahí está, hermano, cómo Dios trajo un juicio y solamente 8 personas, dice allá la epístola del apóstol Pedro, que fueron salvas por aguas. Es decir, hermano, que a pesar de ese diluvio, a pesar de las aguas, 8 personas fueron salvas por agua. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermano, trajo un desenlace, trajo un juicio en este periodo, hermano, en esta dispensación en que la violencia y el pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Luego, hermano, viene un tercer periodo o una tercer dispensación. Dijimos, hermano, que esta dispensación era
la dispensación del gobierno humano. En esa dispensación, hermano, y después del diluvio, ya ubicándonos después del diluvio, el Señor le mandó al hombre lo siguiente, ahí en Génesis 8, versículo 15, Génesis 8, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Todos los animales que están contigo de toda carne, esto le dijo a Noé, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. ¿Y qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vayan por la tierra, es decir, les mandó, hermano, que se dispersaran en la tierra, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Sin embargo, hermano, el hombre no lo hizo así. Capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente, ¿en dónde? En la tierra, y multiplíquense en ella. Ese fue el mandato, hermano, de Dios para el hombre. Sin embargo, el hombre, hermano, en lugar de obedecer, en lugar, hermano, de acatar el mandamiento, otra vez cae en desobediencia, y en lugar de ir por la tierra, dispersarse, fructificar y multiplicar, mire lo que hicieron. Vamos al capítulo 11, de ahí mismo de Génesis, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fueles el ladrillo. Oiga, hermano, en lugar de usar la piedra, fueles el ladrillo en lugar de piedra. Les decía, hermano, que esto es algo simbólico. Como el hombre, hermano, no quiso usar la piedra, hermano. Ya decíamos, hermano, que la piedra simbólicamente es Cristo, pero ellos no quisieron la piedra, hermano, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, hermano, ellos querían prevenir el hecho de ser esparcidos, pero ellos, hermano, contrario al mandamiento de Dios, desobedecieron nuevamente y se edificaron una sola ciudad y una torre en la cual, hermano, ellos querían gobernarse a sí mismos. Ellos, hermano, querían establecer un gobierno, no el de Dios, sino un gobierno humano, un gobierno del hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál fue el desenlace? ¿Cuál fue el juicio por esta desobediencia, hermano? Nuevamente leemos ahí en el versículo 5. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, sus idiomas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bien, ahí, hermano, se confundieron las lenguas, de ahí, hermano, ya no se entendieron
Vino ese juicio de parte de Dios, hermano, un juicio de confusión, pues ya no se entendieron para seguir edificando su ciudad, su gobierno, su torre, hermano. Ahí está, hermano, este periodo donde el hombre trata de formar su propio gobierno, su propio reino, sin considerar a Dios en ese reino, en ese gobierno. Más bien, hermano, pretendían competir con Dios. ¿Sí? Esas fueron sus palabras, hermano, cuando dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. Sin embargo, hermano, otra vez el hombre, en lugar de cumplir con el mandamiento que les había dado de que se fueran por toda la tierra, se esparcieran y que fructificaran y se multiplicaran en la tierra, ellos hicieron nuevamente lo contrario al mandamiento de Dios y bueno, vino el juicio de la confusión de su lengua y fueron confundidos, hermano, en esa edificación con varios o muchos idiomas. Pero luego, hermano, viene un periodo o una dispensación muy importante, la dispensación de las promesas de Dios. Y fueron hechas principalmente a Abraham, hermano. Vamos ahí a Génesis capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 7. Empero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, note usted la promesa, serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todas. No solamente los del linaje de Israel, no, hermano, ahí dice todas las familias de la tierra, de todo el mundo van a alcanzar esta bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Bien, hay una promesa, hermano, que en el Salmo 2 que dice, pídeme y te daré por heredad las gentes, las naciones. Pero vamos, no se entendían todavía, hermano, el nivel, el alcance de estas promesas que Dios hizo a Abraham. Pero esas promesas, hermano, habían de tener su efecto, sobre todo en un tiempo futuro cuando apareciera la simiente de Dios. Vamos ahí al capítulo 17, también sigue hablando de las promesas que Dios hizo a Abraham. Capítulo 17, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos? Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti.
Oiga bien, hermano, reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones. De esa simiente, hermano, habría de salir un rey. El rey de reyes, hermano. Ahí están las promesas, hermano. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Este, hermano, fue el periodo, la dispensación de las promesas. Hay ahí, hermano, muchas cosas interesantes que nos hablan, hermano, de cosas que serían, hermano, o que eran eternas, que tienen un simbolismo eterno. Por ejemplo, vamos ahí al capítulo 14, de ahí mismo de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 14. Amén. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obad, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Note bien el versículo 17. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Quedarlomer y de los reyes que con él estaban, el valle de Chave, que es el valle del rey. Versículo 18. Aquí surge un personaje, hermano, del cual después nos habla el libro de Hebreos. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y se actuaba como sacerdote también, pues dice, el cual era, ¿qué era Melquisedec, hermano? Sacerdote del Dios alto. Y bendíjole y dijo, bendito seas Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Bien, hermano, ¿quién es, hermano? ¿Quién fue este personaje Melquisedec, el cual era sacerdote del Dios alto? Un sacerdote, hermano. Aquí hay dos cosas que yo hago notar, hermano. Este personaje o este sacerdote Melquisedec, rey de Salem, y también, hermano, hago notar otra cosa, los diezmos que dio Abraham a Melquisedec. Porque, mire, vamos a ver un poco de cómo actúan y cómo llegaron a actuar estas promesas en esta dispensación. Hebreos capítulo 7, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el 1. Es muy interesante este capítulo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre. ¿A quién se refiere cuando dice sin padre, sin madre, sin linaje? A Melquisedec, sacerdote del Dios alto, sin padre, sin madre. Ahí detengámonos un poco, hermano. ¿Cómo que sin padre y sin madre? Entonces,
no era un humano. Pues ¿qué humano, hermano, no tiene padre y madre? ¿Saben qué? Melquisedec, hermano, era, y ahí lo vamos a leer más adelante, era o pertenecía al sacerdocio celestial, al sacerdocio de los cielos, al sacerdocio, hermano, eterno, el sacerdocio del tercer cielo. Era un sacerdote, hermano, de naturaleza celestial, pues dice el texto, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho. ¿A quién atribuye que era entonces Cristo? Que era una epifanía de Cristo, pero momento, ahí dice, hecho semejante. No, que semejante no es igual, hermano. Semejante es una comparación solamente. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio este de Melquisedec, hermano, es un sacerdocio eterno. Pues ahí dice, permanece sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. Mirad, pues, cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví, ya los de Leví, ¿en qué tiempo existieron, hermano? En otra dispensación, en otro periodo de la ley. ¿Sí? Ahí en la ley dice, los hijos de Leví que toman el sacerdocio, tienen el mandamiento. En la ley, hermano, no era opcional. No era si tú lo sentías en tu corazón como lo sintió, hermano, Abraham. No, era el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, ¿la genealogía de quién, hermano? De Melquisedec, no es contada de ellos. ¿De quién es ellos? De los levitas, de los sacerdotes, hermanos levitas, o que venían, hermanos, de la descendencia de Aarón. Aquel cuya genealogía no es contado de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente, aquí en la ley, hermano, los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Fíjese cómo entonces, hermano, no era un humano, no era una persona, hermano, mortal, pues el texto vuelve a decir, hermano, nos da a entrever que es un sacerdote celestial cuando dice aquí, refiriéndose a los levitas. Aquí ciertamente los hombres mortales, oiga la palabra mortales, los que mueren, haciendo la diferencia de que el sacerdocio de Melquisedec no muere, hermano, es o son sacerdotes para siempre. Pero aquí, hermano, los mortales, los levitas, toman los diezmos, mas allí del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Pero ¿según qué orden, hermano? Según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese sacerdote, hermano? Jesucristo, hermano. Otro sacerdote
pero no según los levitas, no según, hermanos, los sacerdotes que ministraban ahí con aquellos fariseos, con aquellos escribas. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Entonces dice ahí el texto, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿Qué es mudanza? Cambio de la ley. Vamos a ver eso más adelante, hermano, cuando entra la ley de la fe, la ley de Cristo. Sigue diciendo, porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí está, hermano. Recuerda que el sacerdocio tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Y de dónde surgió Jesús sacerdote, hermano? Nuestro sacerdote. Humanamente surgió no de la tribu de Leví, de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual nos es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden. ¿Cuál orden? De Melquisedec. Bien, hermanos, es importantísimo notar, hermano, cómo en el tiempo de las promesas aparece Melquisedec, que recibió los diezmos de Abraham. Y que Jesús, posteriormente, hermano, la Biblia en esta carta a los hebreos da testimonio que no era de los sacerdotes de los levitas. No era del sacerdocio según el orden de Aarón. Jesús, de la tribu de Judá, de la cual tribu nada se habló tocante al sacerdocio, de ahí vino nuestro sacerdote, hermano. Nuestro sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, hermano. ¿Y sabe cuál fue ese lugar santísimo al que entró el Señor, hermano? No de aquel templo, hermano, que por cierto todavía estaba en pie. El Señor, hermano, entró al lugar santísimo del mismo lugar celestial, del mismo cielo, hermano. Entonces, ahí está, hermano, cómo el periodo de las promesas, la dispensación de las promesas, luego se conecta, hermano, con la gracia de Cristo. Y otra cosa que quise hacer notar, hermano, es el diezmo. Hay quien dice, ve usted, el diezmo se estableció en el tiempo de la fe, en el tiempo de Abraham. No, hermano. El diezmo, ¿cómo hay que tener cuidado de cómo se usan las palabras? No se estableció. Si se hubiera establecido, Abraham lo hubiera hecho siempre por mandamiento, pero solamente lo hizo en esa ocasión de los despojos. Si se hubiera establecido el diezmo en ese tiempo, pues no solamente Abraham, sino todos sus criados y su hijo Isaac y después Jacob hubieran tenido el mandamiento de diezmar. Pero no se puede decir que se estableció, sino que Abraham, hermano, dio aquel diezmo de su corazón. Y esto se conecta, hermano, ahora en el tiempo de la gracia, que según a los Corintios 9 nos dice, cada uno dé, no por una obligación, no por tristeza o por obligación o por necesidad,
sino cada uno dé como propuso en su corazón. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. En el tiempo de las promesas, hermano, en el tiempo de la dispensación, después, hermano, Abraham y sus descendientes también fueron a Egipto, hermano. Y bueno, es algo que en realidad, hermano, no se los mandó Dios, sino que hubo desobediencia otra vez, sobre todo en los hermanos de José. Hubo, hermano, desobediencia en cierta manera, y hubo un juicio también al término de esa dispensación. ¿Sabe cuál fue el juicio, hermano? 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Le parece poco, hermano? No. Fue duro y fue un largo tiempo. Otro juicio, el desenlace de ese periodo, de esa dispensación, fue 400 años de esclavitud en Egipto. Vamos a ver, hermano, en nuestro siguiente estudio, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Esto, si Dios quisiere y viviéremos.